Tenemos claros indicios de que estamos a punto de entrar en una recesión. Hay un factor que se ha repetido ya 10 veces indicándonos de que estamos al borde del colapso económico. ¿Y estás haciendo algo para protegerte? En este vídeo hablamos de cuál es ese indicador y de qué puedes hacer tú para proteger tu patrimonio. En la inversión hay una regla fundamental que debemos de tener siempre presente, especialmente para no caer en estafas, y es que no hay beneficio sin riesgo. Cuando vas a tu banco a contratar un depósito a plazo, te puedes encontrar con que uno a plazo de 30 días tenga un 0,50% de interés y otro a 90 días te den un 3% de interés. En una gráfica se representa la madurez o maturity del bono, es decir, por cuánto tiempo le prestamos dinero al banco o al Estado, y el interés o el yield, la rentabilidad o el dinero que nos van a dar. ¿Y por qué nos dan más dinero en el que está a más tiempo? Porque si tú sacrificas el acceso a tu dinero por más tiempo, un tiempo que puede ser incierto, nadie sabe lo que va a pasar, vas a recibir por eso una mayor recompensa. Es decir, que prestarle dinero al banco por más tiempo va a ser una inversión más rentable que una de corto plazo. Y cuando hablamos de los bonos del Estado o los bonos del Tesoro, es decir, este préstamo que le haces a un país solvente para que luego te paguen intereses, debería de ser lo mismo. Es decir, los bonos a un año dan menos rentabilidad, ganas menos dinero que con los bonos a 10 años. Aquí se forma lo que se denomina como curva ascendiente. A más tiempo del bono, mayor será el interés que te pagan por el bono. Esto es habitual y es lo que sucede la mayor parte del tiempo en situaciones normales. Sin embargo, en ciertas ocasiones anómalas del panorama económico puede ocurrir el fenómeno opuesto, es decir, que los bonos de corta duración, por ejemplo a un año, den más rentabilidad que los bonos a 10 años. Esto es lo que se denominaría como una curva invertida, donde el Estado paga más por los bonos de corto plazo que los de largo plazo. Y justamente esta situación anómala es la que estamos viviendo ahora mismo. Los estados más solventes como Alemania y Estados Unidos están viendo una inversión de la curva, tanto para el Bund alemán como para los Treasury Bills de Estados Unidos. Es decir, que en estos momentos es más rentable contratar un bono del Tesoro de Estados Unidos o de Alemania a 2 años que uno a 10 años. Y esto es poco lógico a primera vista, porque no tendría mucho sentido que nos dieran más recompensa por un préstamo a corto plazo que por un préstamo a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto y por qué ocurre? La razón por la que ocurre esto es porque los inversores pierden la confianza en el futuro de la economía y exigen una mayor rentabilidad para los bonos de corto plazo. De hecho, según algunos economistas y un estudio del Banco de la Reserva de San Francisco, cada vez que se ha presentado históricamente una inversión de la curva de tipos de interés, como la que estamos viendo ahora, se ha venido una recesión automáticamente después. Este estudio recoge datos de los últimos 60 años y en todas las ocasiones la curva invertida ha precedido a una recesión o desaceleración económica. Todas las ocasiones excepto una, la de 1966. Hay que puntualizar de que el señor Richard Nixon acabó con el sistema económico del patrón oro en 1971 y desde entonces se podría decir que las reglas del juego del sistema económico no son las mismas. Lo que quiero decir que después de abandonar el patrón oro y estar bajo el sistema de moneda fiat durante los últimos 70 años, las 10 recesiones que han ocurrido en Estados Unidos han pasado tras observarse una curva de los tipos de interés invertida en aproximadamente un año. Así que una curva de tipos que se invierte durante un periodo de tiempo prolongado parece ser una de las señales de recesión más fiables. Y en economía es muy difícil hacer predicciones, pero hay pocas veces que tenemos señales tan contundentes de que existe una alta probabilidad de que ocurra una recesión. Esto es bueno y malo a la vez. No es muy optimista decir que existe una alta probabilidad de que acabemos en una recesión económica, pero por otra parte podemos prepararnos para ello anticipadamente. Históricamente se habla de que hay un periodo de 2 años desde que se observa la curva invertida hasta que la economía empieza a desacelerarse. En este caso se viene observando la curva invertida desde finales del año pasado, donde los bonos del corto plazo que vencen en 2023 o en 2024 tienen mayores tasas de interés que los bonos que vencen en 2025 en adelante. ¿Y cómo nos preparamos de estas señales ya claras de que se avecina una recesión económica entonces? Bueno, la mayoría de
los que estáis aquí, que invertís para vuestra jubilación y aún estáis a al menos 10 años vista de alcanzarla, estaréis invirtiendo más bien en renta variable. La renta variable es lo contrario a la renta fija. En la renta fija, es decir, los bonos, los depósitos a plazos, nosotros sabemos cuánto dinero vamos a ganar exactamente, y en la renta variable no. La renta variable serían las acciones de las empresas o los ETFs. Y cuando uno está aún lejos de jubilarse, que es para lo que la mayoría de personas invertimos nuestro dinero, solemos escoger en la gran mayoría de los casos las acciones y los ETFs. Así que lo que nos importa saber es qué ocurre con este tipo de activo cuando hay recesiones económicas. Uno podría pensar que la renta fija es el activo refugio para los inversores en momentos de recesión, y cuando los bonos suben, las acciones y la bolsa caen. Y esto es así en las etapas previas a la recesión, cuando hay expectativas de que se acerca una recesión, cuando hay incertidumbre económica. Así que perfecto, ¿no? Podemos adelantarnos al mercado sabiendo que va a ocurrir una recesión. Vendemos todas nuestras acciones, nada más se diga que la curva está invertida y listo. Bueno, pues lamento decirte de que no. Esa habría sido una pésima estrategia, porque curiosamente cuando estamos en la recesión ha ocurrido algo muy distinto. Veamos qué ocurre si cogemos los datos históricos del índice más importante del mundo, el S&P 500. En este gráfico vemos la curva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en azul, las franjas rojas que son las recesiones, y donde ves las flechas rojas es donde empieza a invertirse la curva de los tipos de interés. En la mayoría de los casos vemos que cuando la curva de tipos se invierte, el S&P 500 no solo cae, sino que empieza a subir. Según un estudio de Brian Levitt, experto en los mercados de la firma Invesco, las personas que hubiesen vendido sus acciones la primera vez que la curva empezó a invertirse el 17 de diciembre de 1965, se habrían perdido una rentabilidad del 17%, o quien hubiese vendido justo antes de la burbuja de las .com, donde la curva se empezó a invertir indicando una recesión que luego efectivamente vivimos, se habría perdido una subida del 39%. Y según MarketWatch, el S&P 500 ha subido una media de un 2,5% tras los 3 meses posteriores a la curva invertida, 4,87% tras los 6 meses posteriores, 13,5% tras los 12 meses, 15% tras los 24 meses y un 16,4% tras los 36 meses posteriores. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Por una parte, tenemos un indicador que con alta fiabilidad nos dice que va a pasar una recesión, la curva invertida de tipos de interés. Pero, por otra parte, vemos que la bolsa, de hecho, no se ve afectada por esto. Incluso tiene buenos rendimientos en momentos en los que la economía está pasando por sus peores tragos. Aquí nos podemos dar cuenta de que la bolsa se mueve más por las expectativas y la psicología de los inversores. De hecho, los peores momentos en bolsa acaban siendo aquellos en los que estamos preparándonos para lo peor. Así que con esto llego a varias conclusiones. Muy probablemente, hablando de la inversión en bolsa, lo peor de la recesión que viene ya lo hemos vivido. Si tienes tu dinero invertido en bolsa, en empresas sólidas o en instrumentos bien diversificados como los ETFs, tu dinero estará en el mejor lugar, porque cuando de verdad se plasme la recesión en la economía, según la historia, tu dinero en bolsa no solo no se verá afectado por el caos económico y la inflación, sino que tendrá muy buenos beneficios. Nuevamente, estamos hablando de datos históricos y aquí no hemos venido a leer el futuro. De hecho, por lo que acabamos de ver, lo peor que puedes hacer es intentar vender en el mejor momento, porque nadie sabe cuándo va a pasar eso. Y el 99% de las personas que intenta vender y comprar en el mejor momento pierden dinero. Y si aún no estás invirtiendo, déjame decirte que sí puede ser un buen momento para empezar a invertir. El momento donde los mercados están aún pesimistas y aún no se ha plasmado la recesión en la economía. De aquí en adelante, si la bolsa se sigue comportando como en los últimos 50 años, vendrá una recesión, pero tus inversiones subirán. Con lo que este es un excelente momento para iniciarte en la inversión, para proteger tu dinero del caos económico que pueda venir. Si aún no sabes cómo empezar a invertir, únete a nuestro curso de Cero a Inversor, donde te enseñamos a crear tu portafolio de inversión desde cero y te mostramos la técnica del rebalanceo y de cómo seguir para el largo plazo sin que las inversiones sean un dolor de cabeza. Te dejo el enlace de inscripción en la descripción. Yo sé que la jubilación está lejos para muchos de vosotros, pero créeme que es necesario aprender un poco ahora para no verse en serios problemas económicos cuando seas mayor. Te invito a que veas
veas este vídeo sobre la crisis del sistema de pensiones para que entiendas que nadie va a venir a salvarnos. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!